No te quedes fuera del mundo. Miradas al Sur, una columna geopolítica desde nuestra América, con Amparo Sayago. Miradas al Sur, en el Ágora. Hola Amparo, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, contentos de tenerte nuevamente acá en el piso con nosotros. Igualmente, contenta de estar acá. Bueno, hoy les traje para hablar de Venezuela. Uf, qué temita. Venezuela. Claro. Diría Leuco. Bueno, no sé si escucharon, hace unas semanas se anunció el indulto de 110 opositores, 24 aproximadamente eran asambleístas, y saltó ahora, ¿cómo es esto? Hay una disputa, digamos. Sí. El objetivo de la oposición es la destitución de Maduro, lo ha sido así desde el 2015, pero vemos que hay una oposición fracturada en el método, en la forma. Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, una asamblea que fue declarada nula en el 2017, que siguió sus funciones pero sin poder, digamos, legislativo. Venezuela tiene una asamblea unicameral de 165 legisladores, a partir de un conflicto que hubo de acusación de fraude por parte del gobierno de Maduro por las elecciones de 2015. Finalmente se inhabilitó por el Tribunal Supremo de Justicia la asamblea, entonces quedó un poder partido. Por un lado, la Asamblea Nacional de 165 legisladores de mayoría opositora, sin poder real de injerencia a partir de la nulidad, y por otro lado, la Asamblea Nacional Constituyente, que la conforma Maduro, donde los opositores se abstienen de participar en las elecciones, entonces queda conformada enteramente por el partido del polo patriótico del chavismo. Entonces tenemos acá una duplicidad de asambleas. Juan Guaidó, que era el presidente de la Asamblea Constitucional de la oposición, se autoproclama presidente en el 2019 con el apoyo de Estados Unidos y de 60 países de la comunidad internacional para ejercer presión sobre el gobierno y pedir su destitución y un llamado a elecciones. Finalmente esta estrategia como que cae por su propio peso. En el 2019 principios del 2019 fue el año de más conflictividad, digamos, interna, política de Venezuela. Pero bueno, ya trascendieron 20 meses de que Guaidó se autoproclamó presidente y la oposición ve que no es un método viable para sacar a Maduro ni para llamar a elecciones, ven que no prospera internamente esta estrategia. Entonces Enrique Capriles se pone en el lugar de mediador y de un poco vocero de la oposición y intenta como moderar y con el gobierno, y él mismo se responsabiliza por los 110 indultos y llama a la ciudadanía por primera vez en muchos años a no abstenerse y a votar en las elecciones que son el 6 de diciembre de este año, elecciones legislativas, ¿no? Guaidó obviamente sigue con su postura intransigente de que no, que hay que mantener la postura de abstención de la oposición, pero ya hay varios partidos que se anotaron electoralmente y presentaron sus candidatos. O sea, la diferencia, esta metodológica que vos decís, es si reconocen la legitimidad del gobierno de Maduro y del sistema democrático vigente. Exacto. Sí, la oposición perdió mucho peso, por un lado, porque declararon nula la legislatura. Que eso es bastante polémico porque fue a partir de un supuesto fraude de un estado de Venezuela. Claro. ¿Qué pasa? Al tener oposición de mayoría antichavista, yo creo que Maduro vio imposibilitado su capacidad de ejercer el poder con una asamblea totalmente opositora, y esto fue un poco una excusa para desbloquear la capacidad de gobernanza. Bien. Pero ¿qué pasa? Tenés dos asambleas de las cuales ninguna tiene una legitimidad. Hoy por hoy ninguna es 100% legítima, y tenés dos presidentes que uno fue elegido y otro autoproclamado como Guaidó. Entonces hay una duplicidad de poderes que hay no se dos termina de estados resolver. en uno, Sí, tal cual. Y entonces para las elecciones se anotaron: Enrique Capriles no puede presentarse porque está inhabilitado por levantamientos contra el gobierno, pero presentó una lista de candidatos propios, de los
parte de los que forman parte de la lista son algunos asambleístas de los que fueron indultados por el decreto de Maduro. Y también se presenta Alianza Democrática, que es un conjunto de 6 partidos, de los cuales forman parte Acción Democrática y COPEI, que son los partidos tradicionales de Venezuela que gobernaban antes de la victoria del chavismo a principios de 2000. Entonces hay una complejidad del escenario donde la oposición no se termina de poner de acuerdo en cómo seguir. Eso es una de las cuestiones por las cuales no pudo trascender la estrategia de la oposición, porque se apoyaron mucho en la idea de que Estados Unidos iba a intervenir militarmente y dejaron de lado lo que es la política interna. Y Maduro sigue teniendo, si bien su poder popular cayó bastante, rondan en un 10%, sigue manteniendo una alianza muy fuerte con los que son las Fuerzas Armadas y las milicias bolivarianas, que forman parte de las Fuerzas Armadas, fueron incorporadas, legalmente hace unos años. ¿Qué son exactamente las milicias? Son un cuerpo como militar, pero civil, una unión civil-militar como que que era como paralelo a las Fuerzas Armadas, pero ahora terminó formando parte. Era una cuestión de apoyo más militante, pero armado, que ahora que son aproximadamente 2 millones de venezolanos, de 2 a 3 millones se calcula que son, y finalmente se termina legalizando porque habían quedado como en un limbo institucional. Se termina formando parte de las Fuerzas Armadas con un decreto presidencial. Bien. Entonces tenemos por ahí, eso sería la crisis institucional que no se termina de definir. Si bien lo que dice Guaidó, lo que dice Capriles también es que faltan condiciones electorales para llevar a cabo las elecciones, que es un poco lo que se habló en el grupo internacional de contacto, del que forma parte Argentina. Se realizó una reunión por Zoom el 17 de septiembre, donde se celebran las elecciones, pero dicen que el gobierno debería postergarlas para asegurar una observación internacional. ¿Por qué? Porque dicen que falta todavía, que hay muchos presos políticos, que faltan determinadas condiciones democráticas para que se lleven a cabo de manera correcta. Y avalan también el tema de los informes que sacó la ONU respecto a la violación de derechos humanos. Entonces podremos ubicar a Argentina un poco en esa vereda del medio, la gran vereda del medio, en el sentido de que no apoyan una intervención militar por parte, que sea la posición más dura del ala de Trump, que fue la posición de Macri durante su gestión, donde había declarado una amenaza latente a Venezuela, una amenaza para la defensa argentina, cuestión que era bastante insólita, pero sí habla de violación de derechos humanos y se pone en una posición más crítica respecto al gobierno, tildándolo de cierto autoritarismo. Siempre hay, desde que asumió el nuevo gobierno, hay tensiones, digamos, con la Cancillería argentina, porque no hay un alineamiento tan fraterno como había previo al 2015. Igualmente el contexto también cambió. Claro, eso. Es como prudente la posición argentina en ese sentido. Sí, es prudente. Y el grupo, justamente Argentina abandona el grupo Lima, no lo abandona formalmente, pero queda ahí como en la nada misma. De hecho, hubo un contrapunto hace unos meses entre Víctor Hugo Morales, cuando se enteró, no me acuerdo de qué decisión de Cancillería, y criticó la postura y lo llamó al aire Alberto, y tuvieron una charla, la verdad que muy clarificante, sobre cuál es la postura concreta y el fundamento de la postura diplomática de Argentina para con Venezuela. Exacto. El Grupo Lima, que era el más alineado a lo que es la política de Trump contra Venezuela, quedó vacío de poder, digamos, ya no tiene injerencia en lo que es el conflicto con Venezuela. En cambio, este grupo internacional de contacto está liderado más que nada por la Unión Europea, por el representante Josep Borrell, y tiene una posición más de centro, más decir, bueno, está bien que hagan elecciones, pero sí rescatamos de que hay violaciones de derechos humanos, que es cosas que se tienen que ver, claro, y es necesaria una observación internacional. Argentina se une a este grupo ahora, recientemente. Este grupo fue creado en el 2019, pero Argentina es la primera reunión que participa, fue la de la semana pasada, y ahí deja clara su postura como medio centrista, digamos.
Es como cuando vos hablás de Venezuela, también es imposible no recordar la columna del martes pasado de la situación en Perú y en Colombia, ¿no? Hay como un clima de época bastante raro en nuestro continente, y también habrá que ver qué pasa con las elecciones en Estados Unidos. Sí, ahora estábamos hablando de... bueno, que estábamos conversando hace un ratito del tema de la gira de Mike Pompeo por toda Latinoamérica, que está centrándose, fue a la frontera de Brasil, fue con Venezuela, fue a la frontera de Colombia con Venezuela. El eje central de Estados Unidos es Venezuela, sigue siendo Venezuela, también por una cuestión del estado de Florida, que es muy antichavista y antipolítica de Cuba, de posicionarse en ese como una estrategia electoral para ganar en el estado de Florida, que es clave, donde tiene Marco Rubio, que es un diputado, tiene mucha centralidad en la política del estado de Florida. Y Mike Pompeo lo que hace es meter presión en esta gira, más que nada por el tema de Venezuela, sobre todo. Claro, para ganar votos. Ganar votos. Y nosotros tenemos que mantener cierta amabilidad por el tema también del endeudamiento que tenemos con el FMI, que tenemos que arreglar el año que viene. Bien. Bueno, súper sintético qué es lo que está pasando en Venezuela. Interesante esto que se vienen las elecciones, que a veces estamos medio perdidos con lo que pasa en la patria grande. Ojalá podamos volver a tener ese nivel de atención y de pensar en lo que pasa en la región que se tenía hace 4 años. Yo un poco te comentaba cuando charlábamos de este tema que cuando vino el macrismo y que todas las cosas que empezaron a pasar en nuestro país, quizá no teníamos tanta atención en lo que pasaba en países vecinos porque la estábamos pasando muy mal. Pero la verdad que lo de Venezuela es preocupante, y ojalá con estas elecciones y esta oposición más democrática en principio que la del pueblo de Guaidó se pueda acomodar un poco. Sí, otra cuestión que quería agregar es que también los problemas más profundos políticos que tiene Venezuela están anclados también en una crisis económica profunda, en parte por la caída del precio del petróleo, también una mala gestión de PDVSA, que es la estatal, la empresa estatal, y también por el bloqueo de Estados Unidos. Digamos. Eso también, el embargo de petróleo ha generado mucho malestar dentro de lo que son las finanzas de Venezuela. Bien, bueno, para tener en cuenta. Miradas al Sur, la columna de Amparo Sayago.